Hola amigos, bienvenidos a Brujo Blanco. Este es un espacio donde converge la magia, la espiritualidad y el esoterismo bajo la visión de los antepasados. En este día, en este video programa, les invito a hacer un pequeño esfuerzo de focalización y visualización espiritual, llevarles a entender y ponerles en contexto sobre lo que quiero transmitirles el día de hoy. Si cerramos los ojos por un momento y sentimos y nos observamos y nos visualizamos de que estamos en lo profundo de un bosque, donde no hay ruido, donde no hay electricidad, donde la única luz que puede incidir sobre el entorno es la luz de la luna y que no hay una ciudad alrededor que nos pueda distraer de la conexión. Paso tras paso que vamos dando, vamos escuchando cómo rompen las hojas secas que vamos pisando en el entorno. Incluso somos capaces de sentir nuestro propio latido del corazón. Escuchamos un búho, empezamos a sentir de que ese entorno, ese bosque nos abraza y que somos solamente una pequeña pieza allí. Y empezamos a sentirnos observados, empezamos a sentir cómo incluso puede penetrar nuestros pensamientos, nuestra mente, lo que estamos pensando. Y eso nos hace sentir vulnerables, ¿verdad? Te acelera los latidos del corazón, empiezas a sentirte más conectado y esa misma sensación, de vulnerabilidad, de ese miedo que nace dentro de nosotros, nos ayuda a conectar y tener más conciencia de ese entorno. Es decir, esa situación nos hace ser mucho más conscientes del entorno en el cual estamos en ese momento inmersos. Y empezamos a sentir como somos observados en todo momento mientras caminamos a lo más profundo de ese bosque. Y ya no nos sentimos solos. Incluso empezamos a escuchar la brisa sobre las hojas de los árboles y es como si fuese que nos estuvieran hablando al oído, ¿verdad? Bueno, pues todas esas cosas son las que suceden cuando una persona realmente conecta con la naturaleza. Toda y cada una de estas cosas que estoy relatando de una forma pues simbólica, onírica, es lo que ocurre, es el mismo sentimiento cuando uno conecta con los espíritus elementales, con los ancestros y con la propia naturaleza que te rodea. Y ahora imagínense que aquí en Europa, en la época medieval, todo lo que se denominó brujería y se estigmatizó a estas personas especiales que tenían este tipo de conexión real, constatada. Ahora imagínate que en la época medieval, lo que sucedió en Europa, cuando se llamó brujos y brujas a este tipo de personas que tenían esta conexión especial, no era una aberración, sino un intento de silenciar realmente algo mucho más profundo. Una sabiduría antigua, ancestral, un poder realmente espiritual y por tanto era algo hereje, algo que iba en contra de lo establecido, que no podía ser ni dominado por reyes, por iglesias, ni por nada que estaba establecido en el momento. Y por eso en este video, en el día de hoy, lo que intento es atravesar ese velo de esa oscuridad impuesta sobre este tema, impuesta porque interesa mantenerlo de esa forma, interesa de alguna forma estigmatizar, señalar y apartar de la sociedad, ridiculizar a aquellas personas quienes tenemos esa virtud espiritual que muchas veces se nos ha convertido socialmente en una carga. Y también lo cierto es que para abordar este tema en profundidad tenemos que hacer referencia a la época medieval, porque es algo que a día de hoy sigue teniendo peso. Es lo que de forma colectiva, en una mente colectiva, se indujo hasta el subconsciente de que este tipo de práctica era mala, era herejía, era algo demoníaco, era algo malo, era algo que iba contrario a las leyes de Dios, que curiosamente no eran de Dios, sino de las personas y de los poderes de ese momento. Y se indujo en ese pensamiento colectivo de que los brujos y las brujas, sobre todo las brujas, volaban en escoba, los brujos tenían sus grimorios y hacían pócimas potentes con decirlo también, con restos humanos y demás, de hacerlos ver totalmente deshumanizados, conectados con realidades oscuras o de baja vibración o de baja moral, supuesta moral. Y era algo penoso, porque lo que se buscaba, repito, era estigmatizar, señalar y perseguir a las personas que tenían un libre pensamiento. Y bueno, durante el siglo XV al siglo XVIII en Europa pues se implantó eso, la cacería de brujas, precisamente porque se tenía miedo. ¿Miedo a qué? A aquello que no se podía controlar. Y los brujos y las brujas en realidad no es lo que hoy en día te venden
repito, en las historietas, en el cine, incluso en las historias populares. Eran personas que sabían conectar con la naturaleza, con los astros, con los ciclos naturales, con los espíritus elementales, con los espíritus de sus propios ancestros. Sabían curar, sabían el uso de las plantas, sabían el uso de los minerales, sabían cómo ayudar a parir o a sanar aparentemente dentro de la ignorancia que le caracterizaba en esa época. Muchas enfermedades eran curadas por estas personas y lejos de ser celebradas y aplaudidas y aceptadas por la sociedad y galardonadas, eran perseguidas porque ese poder solamente para sanar tendría que venir de lo maligno, no de Dios, porque Dios no podía otorgarle tal poder a alguien y el poder venía del conocimiento y ese conocimiento venía de los ancestros, de los espíritus ancestrales. Y por eso comenzó el miedo, se quiso implantar el miedo sobre este tipo de personas dentro de la comunidad. Pues, ¿miedo a qué? A tener el poder sin permiso, el permiso de una ley impuesta, los patrones impuestos. Y bueno, y se quiso implementar el miedo sobre estas comunidades o estas personas dentro de la comunidad para ser execradas y perseguidas, puesto de que tenían el poder sin permiso, permiso del poder establecido en ese momento. No necesitaban templos para ir a orar y no necesitaban Biblias para poder comprender el alma y poder conectar espiritualmente, sentirse libre espiritualmente. No se tenía el sentido del pecado, de la sumisión a recibir, a dar la información, porque era una forma de controlar a las personas, al pueblo. Cuando se iba a confesar, la confesión servía como un arma de espía para saber y espiar si habían herejes, los pensamientos negativos que pudieran tener contra la iglesia y contra el poder impuesto. Era una herramienta para poder controlar realmente a las personas y poder determinar si había movimientos, se estaban creando movimientos adversos hacia ese poder impuesto. Y los brujos y las brujas, repito, no necesitaban un templo para ir a orar, ni, bueno, no iban a confesarse, ni iban a tomar la comunión, ni iban a pagar porque antes se pagaba. Había que pagar por el perdón de los pecados. Y el que no me quiera creer, pueden hacer un análisis, una búsqueda de Lutero. Lo pueden buscar, vosotros mismos lo podéis buscar. Y en el continente americano, ante la llegada de la conquista allí, tenían también, comunidades indígenas tenían sus chamanes, que eran pues mayas, mexicas, mapuche y quechua, sobre todo, dentro de las más preponderantes. Y cada una de ellas hacían sus propios rituales que conectaban los elementales, conectaban con los aspectos básicos y profundos también de su propia naturaleza con la que convivían y siempre bajo la mirada y el apoyo de sus ancestros, de los espíritus ancestrales. Ellos conectaban también con tambores y hacían pues sus rituales para conectar a través de los sueños y a través de los sueños también recibir mensajes. En el norte de Europa estaban las Volva y las Sert, que eran mujeres también bastante especiales que tenían la capacidad de a través de cántico caer en trance y poder ver el futuro. Y esta situación les ayudaba a poner la solución en contexto dentro de su propia comunidad, dentro de su propia sociedad. Podían resolver situaciones bastante importantes para ellos y también poder dilucidar y focalizarse a resolver problemas en el futuro y ponerlo todo en contexto. O sea, la espiritualidad y el conocimiento ancestral, una vez más, tenían que dar ese salto en el tiempo hacia los antepasados para entender cómo ellos resolvían sus propios desafíos, sus propios problemas y ponerlos en contexto para ponerlo en balanza y que sea como acicate o como apoyo para poder resolver sus problemas. Y en Asia también están los taoístas, que ellos a través de la respiración, de mantras, tantras y simbologías específicas, a través del uso de la respiración, son capaces de mover o controlar lo que ellos denominan el ki, que es la energía vital, la que te permite focalizarte
De la misma forma, yo creo que todos persiguen el mismo fin, ¿no? Poner al sujeto o a la comunidad en el contexto necesario para resolver todos sus asuntos. Y todas y cada una de estas culturas les separan un gran océano, no comerciaban entre ellas, no compartían ni religión ni nada cultural entre ellas. Y sin embargo, qué curioso que lo espiritual sí. Todas invocaban lo invisible. Todas y cada una hablaban con lo que no se podía ver. Y todas y cada una de ellas, a su forma y su entendimiento, comprendían de forma profunda que la realidad de las cosas no terminaba, no iniciaba y terminaba en todo lo que se veía, sino que había algo más. Entonces lo que tenemos que preguntarnos, ¿por qué si todas estas culturas compartían estos paralelismos, estas realidades que están ahí palpables al día de hoy? Cualquiera que quiera investigarlo se va a dar cuenta que es la realidad. Mi pregunta es, ¿cómo es posible que sea únicamente en Europa donde se persiguió hasta la muerte? Yo creo que la respuesta real está en que el poder que no puede ser controlado asusta. Sanar el alma, la inquietud emocional de las personas, la necesidad espiritual, el vacío espiritual, incluso la incapacidad de tener una personalidad bien firme y que tenga debilidades espirituales, y aportar la solución a todo esto sin pagar es un problema. Y sobre todo, poder tener acceso a todos estos medios sin intermediarios, sino de forma consciente, unipersonal, de conexión con la naturaleza. Y por último, sobre este asunto, pienso definitivamente que te da libertad, te da autonomía el poder conectar directamente con la espiritualidad, con los elementos, con los espíritus elementales, con los ancestros y con los espíritus desencarnados que tienen elevación moral y espiritual, conocimiento. Eso te permite una total libertad para poder dilucidar y poner las cosas en contexto. Porque quien tiene la información y tiene el conocimiento, sobre todo a través de los ancestros, que ellos ya han vivido, que ellos ya han resuelto, y que realmente es donde está la albacea, la fuente de conocimiento, y que tú puedas acceder a ella, es algo subversivo, es algo que no conviene, y por eso se les perseguía. Ahora escucha esto que te voy a decir, que es realmente importante y pareciera que la gente no pone las cosas en contexto y no quiere hablar del tema. ¿Cómo es posible que estas culturas, estas civilizaciones, que incluso muchas de ellas ya están desaparecidas, no han tenido un comercio directo, no han habido una ruta de conexión entre ellas, no compartían cultura, no compartían composición de las cosas, ni espiritualidad, ni entendimiento de religiones, ni de forma de conocer su espiritualidad ni expresarla? No había ninguna vinculación entre ellas. ¿Cómo sí que es posible que esta, en específico, lo que les estoy hablando aquí, sí que era algo que encajaba perfectamente los patrones entre cada una de ellas? Usaban representaciones humanas a través de esfinges o a través de figuras hechas de metal, de barro, de madera, de piedra, de muchos elementos en concordancia al propósito que querían hacer, para afectar positiva o negativamente sobre las personas, para curar una enfermedad, para permitir que la mujer fuera fértil, crear una espiritualidad que se plantara a la entrada del pueblo para evitar que entraran enemigos, o también espiritualidades negativas que trayeran enfermedades. Esto es una realidad, y este patrón se repite entre varias culturas, a pesar de que no hubo una conexión directa entre ellas. Sellaban las intenciones con que hacían estos rituales con sangre, con saliva o con fuego. ¿Cómo es posible? Todas y cada una de ellas, dentro de sus prácticas, recitaban palabras sagradas, tantras, mantras, cántico, invocaciones. O sea, es un común denominador. Entre ellas siempre hacen lo mismo. También se usaba y se usa el espejo o el reflejo en el agua para permitir la entrada a ese otro mundo espiritual. Y toda y cada una de ellas también comparte de que reciben mensajes a través de los sueños, voces interiores, o incluso a través de la meditación, que permite esa conexión de estados alterados, lo que llamábamos pues posesión. Sin embargo, el ser humano siempre repite el mismo patrón, y esto es algo que toda persona tiene que entender. Y quizás todo ser humano nace con ese eco, el eco que viene del pasado y se presenta en las personas, aquellos que son llamados a replicar de nuevo la historia, a mantenerla viva. Por eso los brujos y las brujas tenemos el apoyo ancestral, porque son nuestros propios ancestros los que nos recuerdan el camino y la vía para conectar con nuestro propio destino y con
la naturaleza que nos rodea. Y la brujería, la hechicería, el conocimiento alquímico y espiritual, el esoterismo, sigue aún vivo para aquellas personas que la sentimos, que la buscamos, la practicamos, la vivimos y la compartimos también. Si esto te ha gustado, si esto te resuena, por favor deja tu comentario que con gusto lo voy a leer. No te olvides compartir este trabajo para que lleguen a muchas personas que le pueda interesar. Muchas gracias.